En este vídeo voy a introducir las tablas en Excel. Una tabla en Excel es un rango de valores al cual se le ha dotado de una estructura interna que Excel reconoce como tabla y que le dota de ciertas propiedades con objeto de facilitar al usuario el trabajo con datos que se adaptan a este tipo de estructura. En la pantalla presentamos a la izquierda una tabla que contiene las notas de los estudiantes de un curso. Internamente esta tabla no tiene ningún tipo de estructura especial, es sencillamente un rango de datos al cual le hemos aportado un formato muy simple. La tabla de la derecha contiene exactamente los mismos datos que los de la izquierda. Sin embargo, en este caso hemos dotado a estos datos de una estructura interna de tabla Excel. Para diferenciar una tabla rango como la que tenemos a la izquierda de una tabla con estructura interna como la que tenemos a la derecha, a la primera le llamaremos simplemente tablas o tablas rango y a las últimas las denominaremos tablas Excel. Si activamos cualquier celda del interior de la tabla Excel, se muestra una nueva pestaña Diseño dentro de Herramientas de tabla, la cual permite acceder a diferentes herramientas para el uso de tablas. Por ejemplo, en esta caja se nos muestra el nombre de la tabla Excel denominada Calificaciones. Lógicamente, si hacemos clic en cualquier celda de la tabla Rango, no se muestra la pestaña Diseño de Herramientas de tabla. En un primer acercamiento, las ventajas más visibles que nos aportan las tablas Excel con respecto a las tablas rangos son las siguientes. En primer lugar, un modo rápido de aportarles formato. Si accedemos a la pestaña Diseños, vemos que tenemos aquí una galería de estilos de tabla que podemos aportarle a nuestra tabla, por ejemplo, eligiendo cualquiera de los estilos que nos presenta la galería. En el caso de una tabla rango, tendríamos que hacerlo de manera manual. Cualquier fila añadida a continuación de la tabla Excel, por ejemplo, si tenemos aquí un nuevo estudiante llamado Miguel Barreda, esta fila se añadirá de forma automática a la tabla. Lo mismo sucede con cualquier nueva columna que nosotros añadamos a la derecha de la tabla. Si por ejemplo aquí añadimos una nueva columna, esa columna se considera una columna adicional de la tabla. La fila de encabezados de una tabla puede incorporar un botón de filtro, como vemos aquí, para filtrar rápidamente datos de la tabla. Por ejemplo, podríamos mostrar exclusivamente los datos de estos dos estudiantes que tenemos aquí. Entonces, aceptando, se nos muestra sencillamente los elementos de la tabla que cumplen el filtro. Si dejamos la tabla como estaba, borramos el filtro de estudiante. También podríamos, por ejemplo, visualizar a aquellos estudiantes que han aprobado la teoría. Entonces, en este caso, sencillamente utilizaríamos un filtro de número en el que el valor fuera mayor o igual que, y escribimos aquí, mayor o igual a 5. Con lo cual, al aceptar, pues nos mostraría exclusivamente a aquellos estudiantes que han aprobado la teoría. También, si nos localizamos dentro de la tabla Excel, hacemos clic sobre cualquiera de sus celdas y nos desplazamos ahora hacia abajo en nuestra hoja de cálculo, la cabecera de la tabla queda inmovilizada en la barra de etiquetas de columna, para no perder la referencia mientras navegamos por dicha tabla. Si una columna de la tabla Excel contiene una fórmula calculada a partir de otras columnas de la misma tabla, la fórmula se expande automáticamente a todas las filas de la tabla. Supongamos, por ejemplo, que la nota final se obtiene ponderando la teoría en un 60% y la práctica en un 40%. Por tanto, aquí nuestra fórmula escribiríamos la nota de teoría multiplicada por un 60% más la nota de práctica multiplicada por un 40%. Como podemos ver, el cálculo se extiende automáticamente hacia todas las celdas de dicha columna de la tabla. Sin embargo, si eso lo hacemos en nuestra tabla rango, realizamos la misma operación de multiplicar la nota de teoría por un 60% más la nota de práctica por un 40%. Obviamente, el único valor que aparecerá será en esta celda, de manera que si queremos extenderla al resto de la celda, pues ya sabemos que podemos utilizar el cuadro de relleno para obtener el resto de las filas. También una tabla Excel puede incluir de forma rápida una fila de totales. Si accedemos
a la pestaña Diseño, tenemos aquí esta caja que nos permite visualizar la fila de totales, de manera que automáticamente se obtendrían los totales. Por ejemplo, en este caso podríamos obtener como total de la teoría, en lugar de una suma que aquí no tiene sentido, por ejemplo, el valor promedio de las notas de teoría, y aquí también el valor promedio de las notas de práctica e igualmente el valor promedio de las notas finales. La selección de los valores de una fila, columna y tabla completa es más sencilla que en una tabla rango. Basta con dirigir el ratón a la parte izquierda, como vemos el ratón cambia y esto nos permite seleccionar toda la fila correspondiente. Si queremos seleccionar una columna, nos vamos hacia arriba en la celda del encabezado y cuando nos aparezca este icono, pues simplemente hacemos clic para seleccionar toda la columna. Si por el contrario queremos seleccionar toda la tabla, nos vamos al margen superior izquierdo y ahora haciendo clic se nos selecciona toda la tabla. La eliminación de una fila o columna completa es bien sencilla. Basta con activar una celda, botón derecho y desde aquí podemos sencillamente eliminar o bien la columna de la tabla o bien toda la fila de la tabla. Por ejemplo, nos podríamos posicionar en la última fila que habíamos añadido anteriormente y eliminar dicha fila de aquí simplemente indicando eliminar la fila de la tabla. Y desde luego, desde mi punto de vista, la ventaja más destacable del uso de una tabla Excel sobre una tabla rango es su dinamismo. Supongamos que mantenemos un contador del número de aprobados en la asignatura. ¿Cuál es la función que debemos utilizar aquí para obtener el número de aprobados? Pues ya sabemos que es la función contar sí, donde el primer parámetro es el rango sobre el cual vamos a aplicar el criterio y el segundo parámetro es nuestro criterio, que en este caso es mayor o igual que 5. Cerramos paréntesis y aquí obtenemos el número de aprobado. Vamos a replicar aquí nuestra fórmula para utilizar contar sí, pero ahora, en lugar de sobre los datos de la tabla rango, sobre los datos de la tabla Excel. Así es que nuestro rango será la columna que contiene las calificaciones finales y nuestro criterio igualmente mayor o igual que 5. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y obtenemos el número de aprobados. ¿Qué sucede ahora si añadimos aquí un nuevo registro? Por ejemplo, escribimos Ana Fuentes. Vamos a dar una nota de teoría de 6, una nota de práctica de 7 y automáticamente ahora sí nos obtiene el valor de la nota final. Vamos a copiar el dato y lo vamos a pegar sobre nuestra tabla Excel. Como podemos apreciar, el contador que hemos utilizado sobre la tabla Excel se ha actualizado automáticamente, cosa que no ha sucedido sobre la tabla rango. Como digo, esta es una de las virtudes de la tabla Excel, que cualquier cálculo que nosotros hayamos establecido sobre los valores de la tabla se van a actualizar a medida que la tabla vaya incorporando nuevos registros, cosa que evidentemente no sucede en una tabla rango, que para que se actualicen los valores es lógico que tendremos que incrementar manualmente el rango para que evidentemente esos valores se actualicen a medida que se van incorporando nuevas filas a nuestra tabla. Para crear una tabla nos posicionamos en una celda del interior de la misma y accedemos a la pestaña Insertar, botón Tabla. Excel automáticamente seleccionará el rango que estime deseamos convertir en tabla. Si se precisa, podemos modificar el rango según nuestros intereses. Por ejemplo, en este caso no deseamos que la tabla incluya esta primera celda, sino que la tabla simplemente incluya el encabezado y el resto de datos. Así es que sencillamente lo modificamos según nuestros intereses y aceptamos, con lo cual ya tenemos creada nuestra tabla Excel. Una vez creada la tabla, es importante acceder al menú Diseño de herramientas de tabla y a partir de aquí modificar y aportarle un nombre a nuestra tabla, por ejemplo, calificaciones 2. Veamos ahora algunas operaciones básicas que podemos realizar con las tablas Excel. La primera de ellas es añadir columna. Supongamos que deseamos añadir una nueva columna DNI, por ejemplo, del estudiante al principio de nuestra tabla. Así que en este caso nos posicionamos en una celda de la primera columna, botón derecho, elegimos insertar y aplicamos sobre columnas de la tabla a la izquierda para que nos aparezca esta columna. Lo mismo podemos
podemos hacer con una fila cualquiera. Nos posicionamos en la celda a partir de la cual deseamos insertar la fila, botón derecho, insertar filas de la tabla arriba. Para eliminar una fila o columna, sencillamente nos posicionamos en la celda de cuya columna o cuya fila queramos eliminar, botón derecho y seleccionar eliminar. Y aquí ya podemos decidir si queremos eliminar la columna o eliminar la fila de la tabla. Utilizando la pestaña Diseño, podemos incorporar o retirar elementos de la tabla, como por ejemplo la fila de encabezado. También podemos añadir una fila de totales si nos interesa, o podemos eliminar si queremos el botón de filtro. También podemos hacer algunas otras operaciones, pero son menos habituales en las tablas Excel. Para mover la tabla entera de sitio, sencillamente desplazamos el cursor hacia un extremo de la tabla y una vez que cambia el icono ya podemos desplazar nuestra tabla a donde queramos dentro de nuestra hoja de cálculo. La presencia de estos filtros en las cabeceras nos permiten desplegar diferentes opciones. Por una parte, podemos utilizar el filtro para ordenar. Por ejemplo, en este caso podríamos ordenar las notas según la calificación final de mayor a menor para ver primero los que tienen mayores notas y finalmente los que tienen menor nota. Una vez que aplicamos el filtro, la tabla se nos ordena según la condición del filtro aplicada. En este caso, como vemos, cuando tenemos aplicado un filtro, eso se representa en el botón correspondiente a la derecha del encabezado por un icono aquí que nos muestra que hay un filtro aplicado. En este caso, un filtro de orden. Deshacemos nuestra operación para ver que, además de ordenar, el filtro también nos permite, por ejemplo, filtrar propiamente los datos de la tabla según valores. Por ejemplo, si deseamos visualizar solamente aquellos que han aprobado, pues podemos aplicar el filtro mayor o igual que 5, colocamos aquí 5 y ahora ya solamente visualizaríamos los aprobados. Para borrar el filtro, lo que podemos hacer es hacer clic en el botón del filtro y ahora borrar el filtro de final para que se muestre la tabla en su estado original. Como hemos visto antes, podemos siempre añadir una fila de totales a nuestras tablas Excel. Al añadir la fila de totales se nos muestra aquí una fila y aquí se nos presenta un valor de total que en este caso pues puede no tener sentido porque seguramente está aplicando la suma y no tiene sentido aquí una suma de notas. Pero podríamos elegir aplicar por ejemplo el promedio para saber cuál es la nota media de todo el curso. Igualmente podemos aplicar resúmenes en el resto de las columnas de nuestra tabla, pues por ejemplo para saber el número de alumnos que tenemos en el curso o elegir aquí cualquier otra de las operaciones que nos posibilita la fila de totales, por ejemplo calcular la nota máxima de esta columna de prácticas. Cuando en una tabla tenemos duplicados, pues para eliminar los duplicados sencillamente nos posicionamos en la tabla y en la pestaña Diseño tenemos el botón de quitar duplicados. Cuando hacemos clic sobre el botón, Excel nos pregunta que qué significa para nosotros un duplicado, de manera que si para nosotros tener un duplicado es coincidir en todas las columnas, pues seleccionamos todas las columnas. Si un duplicado para nosotros fuera simplemente coincidir en dos o más columnas, pues simplemente elegiríamos las columnas. En general, evidentemente un duplicado es coincidir en todas ellas. Así que en este caso aceptamos y como vemos Excel responde diciendo que un valor duplicado se ha encontrado y se ha eliminado. Otra opción para presentar filtrados es utilizar slices o rebanadores que permiten segmentar visualmente la tabla. Estos elementos son muy visuales y permiten apreciar con mayor exactitud qué tipo de filtro se está aplicando a la tabla. El único inconveniente de usar slicers es que ocupa mucho espacio en la pantalla. Para añadir uno o más slicers, activamos cualquier celda de la tabla, accedemos a la pestaña Diseño y utilizamos de aquí el botón Insertar segmentación de datos. Este botón nos lanza a la ventana Insertar segmentación de datos, en la cual nosotros podemos elegir la columna que nos interesa para presentar el filtro sobre la misma. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir la columna calificación y ya nos aparece en pantalla un filtro que nos muestra todos los valores que aparecen en esta columna.
Estos valores, como vemos aquí, se nos presentan como botones que nosotros ahora podemos elegir para filtrar nuestros datos. De manera que nosotros podemos redimensionar nuestra caja, situarla en la posición que nos interese y a partir de aquí podríamos aplicar ya el filtro sobre la tabla. Podemos activar los suspensos para que nos presenten los estudiantes que han suspendido, podríamos clicar el sobresaliente para que nos muestre a aquellos que han obtenido un sobresaliente y si queremos hacer una selección múltiple pues pinchamos este botón para por ejemplo mostrar notables y sobresalientes. También lo podemos hacer utilizando la tecla de control, por ejemplo, para mostrar todos los aprobados. Y también nos permitiría hacer una selección múltiple de los elementos del filtro. Para eliminar un segmentador, sencillamente seleccionamos el segmentador y pulsamos la tecla de suprimir para eliminarlo de nuestra hoja de cálculo. El aspecto quizás más delicado de las tablas Excel es el modo que utiliza Excel para referenciar sus celdas, el cual es bastante diferente al modo que ya conocemos de referenciar celdas en cualquier tabla rango y por tanto algo peculiar. Para apreciar estas diferencias, consideremos la tabla Excel de la pantalla que presenta las actuaciones de distintos agentes inmobiliarios de la empresa sobre viviendas localizadas en Madrid. Queremos calcular para cada vivienda el precio por metro cuadrado. Así pues, vamos a posicionarnos en la celda L2 para escribir la fórmula que nos calcule el precio por metro cuadrado de la vivienda listada en la fila 2. Por tanto, escribimos igual y ahora clicamos en la celda D2 y dividimos por los metros cuadrados que tiene la vivienda, es decir, la celda G2. Lo primero que apreciamos es que en la fórmula Excel nos presenta una referencia desconocida hasta ahora que contiene el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de la columna de tabla precedido del símbolo arroba. Estas referencias se denominan referencias estructuradas. Se llaman así a referencias que aparecen en una fórmula, las cuales, en lugar de construirse mediante la etiqueta de una celda, en este caso D2 y G2, se componen del nombre de la tabla Excel, seguido posiblemente por un nombre de columna encerrado entre corchetes. Estas referencias se pueden usar en fórmulas que pueden aparecer dentro o fuera de la propia tabla. El símbolo arroba que precede al nombre de la columna hace referencia a la fila actual. Vamos a crear ahora una nueva columna en nuestra tabla para calcular el precio por metro cuadrado. Nos posicionamos por tanto en la celda K1 y escribimos precio por metro cuadrado. Como ya sabemos, Excel anexa esta nueva columna dentro de la tabla. Ahora podemos escribir la fórmula que usamos antes fuera de la tabla. Escribimos igual a, hacemos clic en el precio, dividido por, hacemos clic en los metros cuadrados. Por una parte, como ya indicamos previamente, la tabla se expande automáticamente a todas las filas. Por otra parte, la referencia que vemos en nuestra fórmula ahora no incluye el nombre de la tabla, ya que está implícito por ser una fórmula construida en el interior de la propia tabla. Veamos ahora cómo se construyen las referencias estructuradas a celdas de una tabla Excel. En esta hoja tenemos una tabla Excel denominada Ingresos Mes que contiene los ingresos mensuales por ventas de una serie de productos. En primer lugar, necesitamos conocer la sintaxis necesaria para la utilización de referencias estructuradas. Esta sintaxis está especificada aquí y se compone de el nombre de la tabla y ahora encerrado entre corchetes el nombre de la columna de la tabla. Opcionalmente, antes del nombre de la columna podemos utilizar un especificador. Luego veremos qué es y para qué se puede usar. Si se utiliza el especificador, entonces especificador y columna deben ir separados por un punto y coma. Cuando usamos la referencia estructurada más simple, compuesta por nombre de la tabla y entre corchetes nombre de la columna, dicha referencia contempla el rango compuesto por los datos de esa columna, es decir, sin la cabecera ni los totales si los hubiera. La sintaxis de una referencia estructurada nos permite, en lugar de expresar una única columna de la tabla, referenciar un rango de columnas de la tabla, y en este caso el rango se expresa como dos columnas separadas por el símbolo dos puntos. Vamos a usar estos ejemplos para aclarar el uso de referencias estructuradas.
En esta primera línea deseamos referenciar una columna completa de la tabla. Queremos obtener los ingresos totales conseguidos durante el mes de enero. Por tanto, debemos referenciar todos los datos de la columna enero de nuestra tabla. La fórmula pues tendrá que ser igual a suma. Y ahora vamos a escribir el nombre de nuestra tabla, que es ingresos mes. Vamos a seleccionarlo, abrimos corchetes y seleccionamos enero. Doble clic. Cerramos corchetes y cerramos paréntesis. Como vemos, la fórmula nos ha aportado la suma de todas las cantidades producidas en enero. No obstante, a la hora de escribir la referencia no es necesario introducirlo a través de teclado. Podríamos, por supuesto, utilizar el ratón para seleccionar los elementos de la tabla y automáticamente Excel nos escribirá la referencia correspondiente, que es ingresos mes de la columna enero. La segunda fila presenta un ejemplo donde precisamos referenciar un rango de columnas. El ejemplo que usaremos pretende calcular los ingresos entre enero y marzo. Por tanto, ahora necesitamos utilizar esta forma sintáctica de la referencia que, como vemos, expresa un rango de columnas con los nombres separados por dos puntos. Así pues, vamos a escribir en nuestra celda igual a suma, abrimos paréntesis, escribimos el nombre de nuestra tabla, ingresos mes, ya la tenemos aquí. Abrimos corchete y volvemos a abrir corchetes para seleccionar enero. Cerramos los corchetes, dos puntos, y ahora vamos a seleccionar marzo. Y cerramos corchetes, cerramos otra vez corchetes y cerramos paréntesis para obtener el resultado final. En esta celda, la idea es referenciar una fila completa de la tabla diferente de la fila de encabezados o totales. Sin embargo, Excel no permite referenciar una fila concreta a menos que nos encontremos en una celda situada en la misma fila que queremos referenciar. Por ejemplo, si deseamos calcular aquí el ingreso por ventas de todas las naranjas, no podríamos utilizar una referencia estructurada. Si nosotros seleccionamos con el ratón toda nuestra fila, como vemos, Excel utiliza las referencias clásicas de etiqueta de columna y etiqueta de fila. Así es que la referencia a una fila completa de datos no es posible. Como hemos dicho, no es posible a menos que estemos en la misma fila, porque, por ejemplo, si nos situamos en esta celda y ahora escribimos aquí la suma de estos valores de aquí, ahora sí. Ahora, como vemos, Excel nos escribe nuestra referencia estructurada en la cual utiliza el modificador arroba, que significa esta fila. Por tanto, lo que estamos haciendo es sumar sobre la tabla ingresos meses desde enero hasta abril, pero en esta fila concreta. Para referenciar la fila de encabezado se utiliza un modificador específico que es almohadilla encabezados, el cual referencia a toda la fila de encabezados. Por ejemplo, si queremos contar el número de meses que contiene nuestra tabla, podemos usar este modificador. Para contar ese número de meses utilizaríamos la función contar a. Así es que escribimos el nombre de nuestra tabla, ingresos mes, lo vamos a seleccionar, abrimos corchete y abrimos un nuevo corchete para utilizar el modificador encabezados, lo seleccionamos, cerramos corchete, punto y coma, y ahora indicamos el rango que nos interesa, que será desde enero hasta abril. Así es que abrimos corchetes, seleccionamos enero, cerramos corchete, dos puntos, volvemos a abrir corchetes, seleccionamos abril, cerramos corchete, cerramos el corchete de la tabla y podemos ya cerrar el paréntesis para obtener el número de meses que tiene nuestra tabla. Evidentemente podríamos hacer exactamente lo mismo si aquí escribimos contar a y ahora sencillamente el nombre de nuestra tabla, ingresos mes, y utilizar solamente el modificador encabezados. Si utilizamos el modificador encabezados, hace referencia, como vemos, a todas las celdas que contiene el encabezado. Por tanto, evidentemente, como aquí hay uno menos, tendríamos que restar uno porque el primer encabezado no está haciendo referencia a los meses, sino al producto que se está vendiendo. Igual que hemos hecho con nuestra fila de encabezados, podríamos hacer con la fila de totales si es que la tenemos activada. Así es que para ver el uso de este modificador vamos a activar sobre nuestra tabla la fila de totales. Esta fila de totales, como vemos, está calculando la suma de toda la columna.
Aquí lo que queremos es calcular el promedio mensual, así que el promedio mensual será el promedio de todos estos valores que tenemos aquí. Por tanto, vamos a utilizar la función promedio y ahora ya podemos utilizar la fila de totales. Ahora lo vamos a hacer con el ratón, vamos a seleccionar nuestra fila de totales y como vemos automáticamente Excel nos rellena la referencia estructurada que utiliza el modificador de totales, igual que antes, quedándose con el rango desde enero hasta abril y por tanto no incluyendo la celda que lleva por título esta fila, que es la de total. Así es que esto nos dará el promedio mensual de ventas. Si queremos hacer referencia al rango de datos de la tabla sin incluir por tanto encabezados ni fila de totales, podemos utilizar el modificador almohadilla datos. Por ejemplo, si deseamos conocer el máximo de ventas en todos los meses, para cualquier producto podemos escribir aquí la función max y ahora escribimos el nombre de nuestra tabla, ingresos mes, doble clic, abrimos corchete y ahora utilizamos el modificador datos que hace referencia a todos los datos de nuestra tabla. Finalmente, el modificador almohadilla todo nos permite referenciar todas las celdas de la tabla, incluyendo encabezados y totales. Por ejemplo, podríamos calcular el número de celdas vacías que contiene la tabla completa. Vamos a vaciar, por ejemplo, una celda, vamos a contar aquí el número de celdas vacías. Así es que utilizamos la función contar blanco, escribimos el nombre de nuestra tabla, ingresos mes y ahora simplemente necesitamos utilizar el modificador todo. Directamente escribimos, cerramos, obtenemos así el número de celdas vacías de toda nuestra tabla. Vamos a finalizar nuestra introducción a las tablas Excel describiendo la consideración que Excel otorga a las referencias estructuradas. De modo general, debemos decir que cualquier referencia estructurada es tratada en Excel como una referencia relativa. De manera que al desplazar una fórmula que utiliza una referencia estructurada hacia la derecha o hacia abajo, la referencia se actualizará convenientemente. Esta tabla muestra las ventas por trimestre de camisetas donde se indica el color y la talla de camiseta vendida. Disponemos aquí abajo de un cuadro resumen donde deseamos contabilizar las camisetas vendidas. En la primera línea queremos conocer el total de camisetas vendidas por trimestre, independientemente del color y la talla. Para ello vamos a usar la función suma, cuyo argumento es la referencia estructurada camisetas sobre el trimestre T1. Así es que simplemente seleccionando la columna, Excel ya nos va a escribir la referencia estructurada. Si usamos ahora el botón de relleno, hacia la derecha observamos que las referencias se van actualizando convenientemente a medida que nosotros nos hemos ido desplazando hacia la derecha. En la segunda parte de la tabla queremos conocer el número de camisetas que hemos vendido de un color o una talla concreta. Para ello vamos a usar la función sumar sí. El primer parámetro de esta función es el rango que contiene los valores sobre los cuales vamos a consultar. En nuestro caso, como vamos a consultar por un color, el rango que tenemos que seleccionar será el de la columna color de nuestra celda. Si seleccionamos la columna, como sabemos, Excel nos va a escribir la referencia estructurada. En segundo lugar, tenemos que indicarle cuál es nuestro criterio. En este caso es un criterio de igualdad, por tanto vamos a simplemente hacer clic en esta celda. Y en tercer lugar, el rango sobre el cual queremos sumar, que en este caso será el de la columna T1 de camisetas vendidas. Bien, está claro que esto nos calcula evidentemente el número de camisetas de color rojo vendidas. Si nosotros utilizamos ahora el cuadro de relleno hacia la derecha, es claro que no nos va a computar correctamente el valor, ya que como hemos utilizado referencias estructuradas y Excel considera la referencia estructurada como referencias relativas, pues ha actualizado la fórmula de manera que las referencias se han ido desplazando. Está claro que para poder utilizar el botón de relleno y que se nos calculen correctamente estas celdas siguientes, tenemos que modificar nuestra fórmula para utilizar referencias absolutas o referencias mixtas. Vamos a ver cómo hacemos esto. Nos posicionamos en esta celda para corregir nuestra fórmula. En principio necesitamos que la columna de color quede fija. Así que para fijar esta columna de color, ya que se trata de una referencia estructurada, lo que debemos hacer es utilizar un rango. Si nosotros utilizamos un rango como este,
color talla, esta referencia estructurada, Excel la considera como una referencia fija. Por tanto, lo único que tenemos que hacer será modificar a mano la columna talla para escribir aquí la misma columna color. Así es que estamos haciendo referencia a la columna color, pero fijándola, utilizando entonces esta fórmula de rango. En el caso de A21 está claro que como deseamos desplazarla hacia la derecha y que no se nos mueva la referencia, y seguramente si vamos a querer desplazarla hacia abajo y que la referencia de rojo cambia a azul, lo que tenemos que hacer es utilizar una referencia mixta. Ya sabemos que en este caso la referencia mixta que tenemos que usar es fijar la columna para que la columna no se desplace. Y en el caso de camisetas T1 deseamos que sea una referencia relativa para que al desplazarnos hacia la derecha la columna T1 pase a ser la columna T2. Ahora sí, en este caso, si ahora utilizamos el botón de relleno, podemos obtener ya correctamente los valores para la columna T2, como vemos aquí, y para el resto de las columnas. De igual manera, podemos ahora utilizar el botón de relleno para desplazar hacia abajo. Y como vemos aquí, también nos está utilizando las referencias correctas. Esta es una referencia absoluta y esta como era una referencia mixta donde hemos fijado la columna, lo único que ha sucedido es que la fila sí que se ha modificado convenientemente al desplazarla hacia abajo. Para calcular ahora las camisetas vendidas de una talla, podríamos sencillamente utilizar el botón de relleno y ahora modificar manualmente la fórmula. Por una parte, aquí no deseamos que sea la columna color, sino la columna talla, porque vamos a preguntar por ella, así es que vamos a modificarla manualmente escribiendo aquí talla, y en este caso también vamos a modificarlo manualmente y vamos a seleccionar de aquí talla, y finalmente vamos a modificar la columna A23 para que no sea A sino la columna correspondiente a la talla. Y ahora sí, ahora ya podemos utilizar el botón de relleno para computar automáticamente el resto de celdas adyacentes. Dejamos finalmente la última fila como ejercicio para practicar con las referencias estructuradas, y con esto damos por finalizada este video tutorial acerca de las tablas Excel.